Días, bueno, vamos a iniciar con la clase. No sé si alguien se haya cambiado o alguien necesita que hagamos un ajuste o todos estamos completos. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hablar vamos a empezar a hablar de lo que son de pruebas de inmunodiagnóstico y pues yo creo que ya no nos da tiempo de hablar de las pruebas de fertilidad, pero no se preocupen, ya la vamos a estar viendo. ¿Cuál es la actividad propuesta para esta semana? Entonces, recuerden que siempre nosotros vamos a ver el ficherito. A ver, espérame un segundo. Bueno, entonces en el fichero recuerden, venga, les muestro, que siempre van a tener a la mano la guía de laboratorio. Entonces ustedes se van acá al signo de admiración y vamos a tener acá la guía de inmunología clínica, ¿sí? Aquí pues va a estar el drive donde están, digamos que los grupos, por si de pronto les da duda en qué grupo pertenecen, pues simplemente lo pueden ver. Y la actividad que van a hacer el día de hoy es hacer la guía de bioseguridad, que está pues en la guía de inmunología clínica. Entonces van a hacer el pre y el post laboratorio en grupo. Tienen esta semana para hacerlo y aquí está el drive para que suba a cada grupo la guía desarrollada. ¿Alguna duda con esto que les acabo de decir? Profesor, ¿Hasta cuándo tenemos plazo de entregarlo, profe? Esta semana, hasta el viernes. Viernes a medianoche, sí. Sí, Listo, profe, gracias. con mucho gusto. Sí, David, profesor, ¿se hace a mano? dime. ¿Se hace eso a mano o a computador se puede? Como quieran, como quieran, pero tiene que ser en grupo. Y recuerden que yo voy a revisar, ¿no? O sea, ustedes no pueden hacer, yo de pronto puedo estar mirando que no vayan a hacer, ¿cómo es que se llama? Plagio o algo así, ¿no? Ni puede ser igual a ninguno otro de sus grupos, porque si no, yo les pongo 0, ¿no? Pues no creo que lo hagan, pero les digo, si ustedes lo hacen igual a uno de sus compañeros, lo que sea, o lo copian muy igual en internet, les pongo 0, ¿no? Porque eso es plagio. Entonces nosotros tenemos que empezar a revisar eso porque de aquí en adelante todos los trabajos que ustedes hagan, los profesores tenemos que estarlos revisando. ¿Listo? Entonces, como puedan hacerlo, y ahí está el link del Drive para que lo suban por grupo. Entonces ya no hay problema. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, una Dime. pregunta con respecto a lo de consumarse cuando se vuelva a la semipresencialidad. Ah, ya. Em, Señora. Gracias por recordarme. Casi me salto ese pedazo. Ok, bueno, la pregunta que yo tenía era, ¿consumarse toca llevar las guías obviamente impresas, pero los pre y los post toca llevarlos también impresos, profe? ¿O no? Bueno, entonces, con respecto a la presencialidad, hemos tenido una serie de reuniones y parece ser que, pues, digamos que nosotros no cumplimos con el protocolo de bioseguridad, principalmente porque yo no tengo el esquema completo de vacunación, ¿sí? Entonces, y muchos de ustedes no están vacunados. Entonces, realmente no sé si vamos a poder, ¿sí?, ir nosotros a la presencialidad, ¿sí? Por ustedes y por mí, porque no cumplo con los criterios para trabajar en grupo, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener eso porque pues hemos tenido varias reuniones. Igualmente hay un protocolo que está establecido en la universidad que está relacionado obviamente con los parámetros del Ministerio de Educación. Entonces, pues ahí sí no estoy segura, yo voy a consultarlo bien porque pues no, si no cumplimos, pues no podemos asistir. ¿Sí? Entonces voy a mirar, principalmente por mí, porque sí, porque por unas condiciones de salud que tengo. Entonces, yo ya la otra semana yo les confirmaré. Entonces, pues eso era lo que les quería decir, ¿no?
Y por otro lado, entonces, quería preguntarles qué fecha ustedes tienen para el primer parcial, para ver si estamos sincronizados. Ya le confirmo, profe. Gracias. Profe, si no estoy mal, es la semana del 23 de agosto. Ah, perfecto, listo. Entonces todavía tenemos esas fechas porque le habíamos hecho algunos ajustes, pero yo los voy revisando con ustedes. Entonces ese día pues vamos a hacer el parcial de todo lo que hemos visto en clase y pues de las actividades que hemos hecho. De hoy en noche tenemos una clase de Torch, entonces la idea es que vamos a hacer 2 clases en una, porque el lunes 16 de agosto es festivo. Entonces ahí empezamos todos a sufrir los del lunes. Entonces la idea es que de hoy en noche va a estar un poquito muy compacto, entonces para que se preparen, tomen su tinto y todo eso, con la idea de que podamos revisar completo el tema antes de el primer parcial. ¿Sí? Entonces, ya de hoy en ocho yo ya les digo qué va a pasar con la semipresencialidad, porque eso es lo que sucede, están muy estrictos con cumplir el protocolo de seguridad. Entonces, les estaré contando, pero como veo las cosas, no vamos a poder, digamos que hacerlo, ¿no? Maestra, Dime. o sea, ¿solo es por ti o el resto de profesores? No, o sea, si por mí, no, o sea, lo que pasa es que si los profesores no están vacunados, que son como los de mi generación, no pueden dar la clase, empezando por ahí, ¿no? Ahora estaban pidiendo que los estudiantes estuvieran vacunados, pero pues la mayoría no están vacunados, ¿sí? O sea, sí, o sea, es eso. Entonces, eso es lo que estamos revisando. El viernes, bueno, la semana pasada tuvimos una reunión. Entonces, sí están muy, muy estrictos con que cumplamos con estos requisitos. ¿Sí me sigues, Caterina? Sí, señora. Entonces, por eso, sí, o sea, digamos yo, y no sé si los otros cumplan, hay otros profesores más jóvenes, ellos no tienen nada, o sea, ni siquiera están programados aún, yo creo que sí, pero no tienen las vacunas, entonces, pues también ese es un requisito que están solicitando en el laboratorio central. Entonces, como vemos, pues está bien, ¿no? O sea, pues lo importante es como no arriesgarnos y ver qué pasa con los estudiantes, porque la mayoría de ustedes no están vacunados. Entonces, yo ya les confirmaría la otra semana. No sé cómo serían las otras clases. No sé qué edad tengan los otros docentes o no sé. Entonces, eso es lo que sucede. Como es algo que es nuevo para nosotros, pues estamos haciendo todos los ajustes para que pues no vayamos a violar, digamos, que los protocolos que nos han exigido. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es con respecto al postlaboratorio que su merced nos exige. Es que hay un punto en el que habla sobre que los posibles factores de riesgo identificados en el laboratorio de inmunología que se supone que íbamos a trabajar, pero como obviamente no lo vimos, pues ese punto no se hace, ¿cierto? No, pues digamos que traten de ir busquen en internet más o menos que tiene un laboratorio y traten como que, sí, de hacerlo, traten de hacer el ejercicio. Digamos que en el internet hay tantos ejemplos, tantas fotos, tantos que yo creo que ustedes se podrían basar en eso. Un laboratorio de inmunología, ¿cierto? Sí, Listo, traten de hacerlo gracias. como para hacer el ejercicio, como están poquitas preguntas. Entonces, pues la idea es cómo hacer eso. Listo, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a iniciar, está un poquito largo. Vamos a iniciar entonces con la clase. Y pues lo primero que nosotros vamos a ver son las pruebas de inmunodiagnóstico. Bueno, entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, sí, obviamente nos vamos a guiar de lo que vaya a decir el médico. Entonces el médico hace una correlación, mira los síntomas, ¿sí?, que tiene el paciente y entonces va a decir, bueno, es posible que el paciente pueda tener un daño, no sé, ¿sí?, un daño o una infección, ¿sí?
y puede ser pues dos cosas. Si es un daño como a nivel del sistema inmunológico, puede mandar a hacer pruebas del sistema linfático y hacer pruebas de histopatología, ¿no? Entonces también pueden ser infecciosas, ¿no? Pero pues estamos hablando de que se pueden hacer biopsias, ¿no? Para ver, digamos que cómo puede estar el paciente. Digamos que por esa parte, pues nosotros no vamos a trabajar, sino que lo va a hacer un médico especialista en análisis de histopatológicos, ¿sí? Entonces, esto pues ya no nos corresponde a nosotros. Otras pruebas entonces que va a utilizar el médico son las pruebas hematológicas. Entonces, una puede ser las indirectas que están relacionados con la utilización o realización de imágenes, como son los rayos X, el TAC o la resonancia magnética en el cual uno puede ver generalmente si hay algo ubicado en una parte del cuerpo del paciente. Y por otro lado, tiene las pruebas hematológicas directas. Entonces, en las pruebas hematológicas directas, pues entonces, ahí sí los bacteriólogos pues pueden trabajar para, pues digamos, dar el diagnóstico o la prueba diagnóstica que necesita el médico pues para terminar de hacer su correlación clínica y obviamente pues hacer el tratamiento con el paciente. Entonces, dentro de las directas tenemos las de citológicas que, pues, específicamente, pues, digamos que es en el área de hematología. Podríamos decir que en el área de hematología es el primo hermano del área de inmunología, ¿no? Pues porque igualmente, pues, están analizando las células que pertenecen a la respuesta inmune. Entonces, digamos que en esa parte de hematología haríamos el hemograma, que es un examen que va a permitir el recuento sanguíneo de las 3 células principales. Entonces, pues diríamos que son los glóbulos rojos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que pues, son los linfocitos, y bueno, todos los que componen, que son los monocitos, eosinófilos, basófilos y las plaquetas. Y por otro lado, pues tenemos la citometría del flujo, pero a nivel de hematología, que específicamente es más pequeño, y lo que nos ayuda es a diferenciar si hay alguna población con algún defecto o alguna normalidad que, digamos, nos indique que tendríamos que hacer un análisis exhaustivo, hacer un frotis de sangre periférica y observar a ver si podemos ya a nivel, digamos, de microscopio poder detectar esta célula anormal. Entonces, por lo general, digamos que en la parte de hematología, pues uno va a hacer bastantes cuadros hemáticos, entonces uno va a pasar en el citómetro de flujo, ¿sí? Especializado para los hemogramas, y apenas va a sonar una alarma si se detecta alguna anormalidad en las células, y nosotros tendríamos que hacer un análisis más exhaustivo pues, para identificar estas células. Profe, como anormalidad cuenta, por ejemplo, no sé, el estado bajo de los glóbulos rojos o algo así, o solamente la malformidad de las células. Ajá, la malformación de las células, ¿sí? E igualmente sí, puede detectar, ¿no? Pues es que, digamos, está muy bajito, algo muy raro en una población, ¿sí? Entonces, si es algo que no es común, que parece como patológico, ya, entonces el bacteriólogo, ustedes tendrían que hacer el análisis ya, un frotis de sangre periférico y detallar bien qué es lo que está sucediendo. Pero pues también principalmente la morfología y también, obviamente, la cantidad, ¿no? Entonces, cualquier alarma que arrojara al equipo, yo tendría que revisarlo. Gracias. Con mucho gusto. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa con las directas ya serológicas, que es ya lo que lo que vamos a ver ya en esta clase y que la están viendo o que la han visto a partir del semestre pasado, que cuando hablamos de pruebas serológicas, ¿sí? Estamos hablando de que a través, digamos, que de una muestra de suero nosotros podemos tanto identificar el antígeno o el patógeno que me está produciendo la enfermedad, o puedo también
identificar los anticuerpos dirigidos para este microorganismo, ¿sí? Esto por el lado, digamos, de las enfermedades infecciosas. Pero recuerden que nosotros también, digamos, en el curso vamos a ver las enfermedades relacionadas con desequilibrios en la respuesta inmune. Y también estas pruebas serológicas nos van a ayudar como a identificar y a diagnosticar cuál es la patología o qué es lo que está involucrando o qué componentes están involucrados en esta patología o en este desorden inmunológico. Entonces, digamos que para hablar ya, digamos que de la serología, recordemos que siempre vamos a estar ligados a la respuesta inmune, ¿no? Porque de allí entonces es que nosotros vamos a hacer todos nuestros análisis, por ejemplo, a nivel de las infecciosas. Entonces, aquí tenemos como es como la dinámica de los anticuerpos que se producen durante un proceso infeccioso, ¿sí? Y digamos que esta grafiquita pues la vamos a estar viendo en el transcurso del semestre, ¿no? Porque dependiendo de esta gráfica, pues podemos saber en qué, digamos, en qué tiempos podemos hacer un tipo específico de prueba de inmunodiagnóstico. Entonces, pues normalmente lo que sucede, pues aquí lo que vamos a medir es el título de anticuerpos y en el primer estímulo o al primer contacto con el patógeno, lo que vamos a ver es que se va a producir pues inmunoglobulinas M, ¿no? Y que luego pues con el tiempo desaparecen, que la característica principal pues que es un pentámero, tiene varios brazos, que lo que va a hacer es identificar varios antígenos al tiempo y al poco tiempo se va a empezar a producir lo que son las IgG. Entonces esas inmunoglobulinas G pues ya sabemos que son las inmunoglobulinas que van a persistir toda la vida y que están relacionadas, son anticuerpos de memoria, relacionadas con la memoria. Que luego de que se resuelve la infección, pues digamos que esta disminuye. Entonces digamos que en esta fase del primer estímulo, pues obviamente se van a formar anticuerpos de memoria y células efectoras de memoria que van a estar circulando en espera de un segundo estímulo. Entonces ya si vuelve a presentarse el patógeno, entonces digamos que estas células de anticuerpos de memoria van a actuar rápidamente, ¿sí? O sea, es una respuesta más rápida y más eficaz, y esta respuesta se llama respuesta anamnésica. Entonces, esta respuesta lo que nos va a ayudar es a bloquear, a eliminar rápidamente el patógeno, evitando en sí pues, que se genere la enfermedad, ¿sí? Que se desarrolle los síntomas y todo, que en algunos casos pues, puede, digamos, que agravar o digamos que afectar la vida del paciente. Entonces, eso es como la característica. Pues ustedes ya saben que los anticuerpos son uno de los principales actores en estas respuestas inmunológicas, que las características de los anticuerpos, pues primeramente son mecanismos determinados genéticamente y que cada anticuerpo está dirigido específicamente contra un epítope. Habrá muchísimos anticuerpos. Y por otro lado, pues digamos que las funciones principales es opsonizar para facilitar la fagocitosis de los patógenos y pues otro es, digamos, la neutralización, ¿sí? Que es evitar, digamos, que estos patógenos puedan ingresar al organismo. Las IgG y IgM que ya les había dicho. Y por otro lado, pues hay unos componentes que se utilizan mucho en las pruebas de inmunodiagnóstico. Entonces, entre esos, pues tenemos los anticuerpos monoclonales, que como les había hablado en la clase pasada, digamos que obtenerlos es demasiado costoso y se basa principalmente en inyectar a un ratón el patógeno de interés y el ratoncito va a producir anticuerpos, o sea, cuando se inmuniza va a producir anticuerpos dirigidos contra este patógeno. Entonces, cuando ya sucede esto, yo lo que voy a hacer es que a partir del vaso del ratón, yo voy a empezar a aislar pues, las células que producen anticuerpos específicos contra mi patógeno y yo voy a aislar un clon, ¿sí? Entonces, cuando yo selecciono un clon del linfocito B, estoy seleccionando una célula que va a producir anticuerpo específicamente contra un epítope del patógeno. Entonces, cuando hablamos de epítope, hablamos que puede ser
una molécula, puede ser un carbohidrato, puede ser una proteína que es altamente inmunogénica, es decir, que va a activar de forma más fuerte la respuesta inmune. Cuando yo ya tengo identificado este clon, entonces yo lo que quiero pues es que pues, este clon me produzca muchos anticuerpos y me dure toda la vida. Para conferirle esas características de inmortal, entonces a este clon yo lo voy a fusionar con una célula tumoral, ¿sí? Una célula de carcinoma, y cuando yo hago esa unión, pues voy a obtener el famoso hibridoma. Entonces sería un clon de linfocito B que va a producir constantemente anticuerpos dirigidos contra un antígeno específico, perdón, un epítope en específico del patógeno, y obviamente pues va a haber una extracción clonal del mismo clon. ¿Sí? Eso se hace en muchas pruebas. Esto es lo más sencillo, pero obtenerlo sí requiere de muchos pasos para, no, acá no hay, para obtenerlos. Ahora, tenemos los antígenos recombinantes. También les había hablado la clase pasada, principalmente se utiliza E. coli transformadas o recombinantes, en el cual lo que hacemos es por medio de cloruro de calcio, pues digamos que permeabilizar la membrana para agregar un plasmio en el cual pues va a contener el gen de la proteína de interés que yo necesito. Entonces ya cuando ya lo inserta, entonces digamos que ya se transforma esta bacteria, ¿sí? Y cuando tienen un color en particular, pues digamos me están indicando que sí fue transformada. Ahora, cuando digamos ya tengo estas bacterias transformadas, pues entonces lo que tengo que es cultivarlas, seleccionarlas y cultivarlas para que la maquinaria de estas bacterias me produzca la proteína, o sea, por medio de su maquinaria, me haga una síntesis de proteínas, y luego, pues digamos, esas bacterias yo las puedo sembrar principalmente en agar líquidos o medios líquidos para que me crezcan exponencialmente de forma rápida y empiecen a producir la proteína de interés. Entonces, luego de que yo ya tengo crecidas mis bacterias, voy a utilizar métodos de purificación y voy a obtener a grandes escalas esa proteína. Pues los antígenos, pues ya sabemos, ¿no? Que el antígeno pues puede estar encima de la bacteria o el epítope por el cual pues se va a unir el anticuerpo, ¿sí? Entonces, básicamente, pues el principio de los métodos serológicos es una reacción antígeno-anticuerpo. La reacción, entonces, va a formar, cuando hablamos de antígeno-anticuerpo, pues lo que va a dar lugar a un complejo antígeno-anticuerpo, y eso es lo que, pues, digamos que esta reacción se utiliza mucho en los laboratorios, pues, para detectar antígenos, anticuerpos u otras sustancias. Ajá, entonces, digamos que acá tenemos varias pruebas, pues se puede realizar dentro de las pruebas de inmunodiagnóstico, hay inmunoprecipitación, inmunensayo, aglutinación y otros. Bueno, entonces vamos a hablar entonces de algunas reacciones que se realizan en las pruebas serológicas. Entonces, las reacciones de precipitación y las reacciones de aglutinación, ustedes la vieron el semestre pasado, pero la vamos a echar una repasadita, y ya lo que nosotros vamos a ver son los inmunensayos de marcaje, y pues ya lo último vamos a hacer una revisadita a las pruebas emergentes, que es como las pruebas de última tecnología que salen para también el análisis de antígenos o anticuerpos. Estas emergentes, pues digamos que yo realmente nunca las he visto, pero no sé, algún día ustedes vayan al exterior a estudiar o a trabajar y pues puedan tener, digamos que la oportunidad de hacer esta clase de pruebas. Listo. Ahora. Entonces, profe. Sí. Qué pena te interrumpo un momentico. ¿Tú de casualidad vas a hacer como un repaso, por ejemplo, de algunas pruebas, como Western blot, citometría de flujo, o eso lo vamos a hacer de pronto dentro del laboratorio? A ver, otra vez, por favor.
Pregunta otra vez. Profe, lo que pasa es que quisiera saber si tú de casualidad vas a hacer, digamos, por ejemplo, un repaso de cómo se hace, por ejemplo, una inmunofluorescencia, una citometría de flujo, o eso lo vas a hacer dentro del laboratorio, o simplemente no lo vas a hacer, o bueno, esa era mi pregunta, profe. Bueno, entonces vamos a hacer el repaso de todo ahorita, ¿sí? Porque pues la idea es que llegamos, yo quiero como contextualizarlos en lo que vamos a hacer. Igualmente, nosotros lo único que hacemos en el laboratorio son ELISAs, ¿sí? Y digamos que pruebas de quimioluminiscencia, hay una prueba que se utiliza para cuantificación de IgE en hipersensibilidad y inmunofluorescencia para inmunofluorescencia indirecta para diagnóstico de enfermedades autoinmunes, ¿sí? RIA, inmunohistoquímica y citometría de flujo no lo hacemos, pero por ejemplo, yo les voy a dar algo básico, pero citometría de flujo se va a ver más adelante en detalle. Pero por ejemplo, Western Blot no lo hacemos en la universidad porque es demasiado costoso hacerlo, pero yo sé que en algún momento lo van a hacer y si, digamos, están interesados en investigación, no van a tener, digamos, el gusto de hacerlo, pero esa es una muestra demasiado costosa, larga, dispendiosa, o sea, no es tan sencillo como instaurarla en una práctica de laboratorio. ¿Qué más les digo de citometría? Pues hay un citómetro, sí, podríamos mostrárselos en la universidad, pero en este momento no tenemos los reactivos, o bueno, se solicitaron, pero con todo eso de la pandemia y todo, no nos han llegado para hacer una pruebita de citometría de flujo, pero ya de la citometría de flujo avanzada, no de la hematología. ¿Sí? ¿Qué más les digo nomás? Y por ejemplo, las reacciones de precipitación y aglutinación son demasiado sencillas de hacer. ¿Qué haríamos con eso? Bueno, porque ustedes no la hicieron el semestre pasado porque estaban en virtualidad, ¿no? Es que es tan fácil hacer esa. Es una gotica de suero y una gota del reactivo y si se precipita, si se ven bolitas, es positivo. Y tienen que hacer diluciones y ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero cada enfermedad, ¿sí? Para el diagnóstico de cada enfermedad, ya sea infecciosa o de alteraciones del sistema inmunológico, puede utilizar alguna de estas pruebas. Puede ser aglutinación o puede ser de RIA. Aunque aquí me hace falta, porque no lo puse, las pruebas de biología molecular. Pero pues como ustedes las están viendo, ¿no? Simultáneo, entonces yo creo que no hay problema en irlas nombrando, ¿sí? Entonces, dependiendo de la enfermedad, cuál de estas muestras son las que más se utilizan, ¿sí? Pero esto es en general lo que se hace. Entonces, solo vamos a hablar rápidamente de las reacciones de precipitación, nada más como para recordar que, bueno, esa era la pregunta, Daniela. Sí, profe, esa era mi pregunta, muchas gracias. Ok, con mucho gusto, listo. Entonces vamos a hablar rápidamente de las reacciones de precipitación en las cuales pues, los antígenos son macromoléculas solubles con varios determinantes, entonces va por ahí el antígeno y hay uno de los anticuerpos lo que va a hacer es unirse, ¿sí? Digamos que estamos hablando del plasma sanguíneo, ¿no? Estos anticuerpos se van a unir a estos antígenos y cuando forman los complejos, antígeno-anticuerpo, ellos pues se van a precipitar. Entonces, ¿qué reacciones tenemos? Tenemos la defloculación, ¿sí? Entonces, esta defloculación principalmente se puede hacer, digamos, para pruebas de sífilis y digamos que las características es que esta reacción antígeno-anticuerpo se va a formar una red, ¿sí? Una red y se va a ver así, como estas comitas, cuando lo veamos, lo podemos ver macroscópicamente a simple vista y si nos da duda, pues podemos verla en el microscopio. Pero digamos que esta clase de floculación de bultitos que se forman principalmente es debido a la naturaleza lipídica del antígeno. Por otro lado, dentro de las reacciones de precipitación tenemos, por ejemplo, la inmunodifusión simple o de doble placa, la inmunodifusión radial, la electroinmunodifusión, la inmunoelectroforesis y la contrainmunoelectroforesis.
Entonces, de las características que tienen esta clase de pruebas está primero que vamos a utilizar electricidad, pero para poder evidenciar estos complejos. Y lo otro es que se va a hacer en geles de agarosa. Entonces vamos a hablar un momentico de la inmunodefusión simple o doble. Y lo que nosotros hacemos es, esto es una gel de agarosa, en la cual aquí vamos a agregar el suero del paciente que tiene los anticuerpos y cada uno de estos pocitos va a tener un antígeno diferente. Entonces la idea es que por medio de, o sea, por migración, entonces pues el anticuerpo se va a dirigir hacia su antígeno específico, ¿no? O sea, el antígeno que puede reconocer. Y se van a formar, digamos, como estas líneas, que son como unos patrones que nos van a indicar que hay una unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? ¿Cómo podríamos ver esos patrones? Entonces, pues hay 3 patrones, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un patrón así constante, eso quiere decir que el anticuerpo puede reconocer el antígeno 1 y el 2. Si ve cruzados, así tiene este patrón, entonces es que no hay identidad, es decir, que no reconoce ni el antígeno 1 ni el 2. Y cuando vemos que aparece, o sea, como que uno sí está con el patrón y el otro no, entonces estamos hablando de que el anticuerpo reconoce un antígeno, pero el otro no. Y esto se llama identidad parcial, ¿no? Entonces, más o menos lo veríamos así con respecto al de doble difusión en gel. Y por otro lado, lo mismo es muy parecido a la inmunodifusión radial. Y por otra parte tenemos la inmunoelectroforesis, que pues lo que nosotros vamos a utilizar es vamos a hacer una electroforesis en agar de agarosa, y entonces lo que nosotros vamos a hacer, en gel de agarosa, y lo que nosotros vamos a ver si el paciente tiene ciertas inmunoglobulinas, y entonces pues lo que vamos a hacer es un perfil de anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces ese también se puede utilizar mucho para saber cómo está, digamos, el paciente a nivel, digamos, de la respuesta inmune humoral. ¿Profe? Sí. Profe, y en esa inmunoelectroforesis, ¿cómo se lee, o sea, cómo se leerían los resultados? Acá, mira, en la inmunoelectroforesis. Entonces, lo que nosotros tendríamos que ver las bandas que están acá, ¿sí? Entonces, acá, digamos, aquí nos están diciendo la cantidad, por ejemplo, del antígeno, de la inmunoglobulina A, porque pues también vamos a utilizar anticuerpos, ¿cierto? Entonces, anticuerpos contra qué? Dirigidos contra las inmunoglobulinas. Igualmente vamos a hacer una tinción para revelar esta unión y digamos que por medio también de patrones yo puedo saber la cantidad de inmunoglobulinas que puede tener el paciente. Ok, profe, gracias. Profe, esto que tú hablas, por ejemplo, como inmunoforesis y bueno, esto digamos, o sea, para hacer estas pruebas que se hace así normal, por ejemplo, como una electroforesis y luego digamos, se aplica el antígeno o es totalmente diferente a la electroforesis a la digamos, foresis. Bueno, entonces digamos que electroinmunodifusión, inmunoelectroforesis y contrainmunoelectroforesis tienen algo en particular, es que todos utilizan utilizan electricidad para poder, digamos que, hacer como un corrido y poder ver la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? O sea, todos son muy parecidos, pero entonces digamos que yo hablo más específicamente de la inmunoelectroforesis, que es una electroforesis común y corriente, pero lo que nosotros vamos a analizar es si el paciente o no posee algunas inmunoglobulinas. Entonces se hace una electroforesis común y corriente, ¿sí? Pero lo único es que los compuestos que corremos ahí son inmunoglobulinas, y después pues vamos a colocar, para el revelado, vamos a colocar un anticuerpo para poder ver si está presente o no, ¿sí? Pero entonces sí, todos tienen como el mismo fundamento, ¿sí? Entonces sí, creo que esa era la pregunta, ¿no? Por eso, digamos, yo coloco nada más un ejemplo de estos 3 y un ejemplo de estos 2, ¿no? Porque es muy parecido. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar con la reacción de aglutinación.
Entonces, en la reacción de aglutinación, lo que nosotros vamos es a identificar antígenos que pueden estar situados en la superficie de una bacteria, ¿sí? O de una célula, y a esta clase de antígenos se llaman aglutinógenos. Ahora, los anticuerpos que identifican estos aglutinógenos se llaman aglutininas. Y cuando hay esta unión antígeno-anticuerpo, entonces ellos se van a sedimentar con facilidad. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, cuando el antígeno libre unido al soporte, pues digamos, este antígeno puede estar unido a un soporte o estar libre. Vamos a agregar el suero del paciente, pues que tiene los anticuerpos y se va a generar la unión antígeno-anticuerpo. Ahora, vamos a necesitar de un antianticuerpo para poder hacer la unión de anticuerpos y para poder observar la sensibilización de estas células. Entonces vamos a utilizar estos antianticuerpos para poder ver la red, ¿sí? Entonces, en esta clase de reacciones de aglutinación puede ser directa o indirecta. Entonces, en la directa, principalmente pues los antígenos que vamos a identificar están sobre la membrana de algunas células. Se pueden hacer en placas o en tubos. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos la hemoclasificación, lo que nosotros vamos a identificar son unos antígenos específicos que son, pueden ser proteínas o carbohidratos. Y yo voy a agregar un anticuerpo dirigido, por ejemplo, contra el antígeno A. Si está presente, se va a aglutinar. Aquí obviamente se va a aglutinar porque este es A y B, ¿no? Entonces, pero tiene A, entonces pues puede aglutinar. Si es B, entonces el anticuerpo se va hacia el antígeno B, que está en la superficie del glóbulo rojo y va a aglutinar, y así sucesivamente. Lo mismo con el RH. ¿Sí? Si el RH está presente, pues entonces yo voy a mandar un anticuerpo anti-RH, y si aglutina es que es positivo, y si no aglutina es negativo. Ahora, en las reacciones de aglutinación indirecta, entonces ya no, estos antígenos ya no van a estar encima de la superficie de una célula, sino que va a estar va a estar unidos en algunas partículas. Pueden ser partículas de carbón o partículas de látex, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos por ejemplo, la prueba de la proteína C reactiva, ¿sí? En que lo que vamos a tener sobre la partícula de látex son antígenos del estreptococo beta hemolítico, ¿sí? Entonces, ya agregamos el suero del paciente y si hay contra esos antígenos, pues se va a aglutinar así, ¿sí? Entonces, digamos que estas pruebas son muy rápidas porque tú agregas una gotita aclimatan los reactivos, una gota del suero del paciente y una gota del reactivo, y va a producir la aglutinación. Entonces es positivo. Igualmente, cuando nosotros vemos esta positividad, pues tenemos que hacer diluciones del suero hasta que me dé negativo. ¿Para qué? Para poder saber cuál es la concentración de anticuerpos que tiene el paciente, y pues bueno, eso es por diluciones, y en algunos casos, por ejemplo, en pruebas de sífilis, entonces lo haríamos por DILS. Bueno, la prueba de Coombs. Entonces, en la prueba de Coombs también hacemos lo mismo. Entonces, digamos que en la prueba de Coombs directa, lo que nosotros queremos observar, por ejemplo, es si el paciente, o sea, si los glóbulos rojos del paciente están sensibilizados. Cuando hablamos de sensibilizados, ¿a qué se refiere? Se refiere a que hay anticuerpos pegados sobre la superficie del glóbulo rojo. Como yo no lo puedo ver a simple vista, yo lo que necesito es el reactivo del Coombs, que es un antianticuerpo humano, y si está sensibilizado el glóbulo rojo, entonces estos anticuerpos se van a pegar a los anticuerpos que están sobre el glóbulo rojo, formando una red, y de esta forma sería que el resultado es positivo para Coombs directo. Ya en el caso de la prueba de Coombs indirecto, entonces lo que nosotros vamos a tener son los anticuerpos del receptor y los glóbulos del donante. Entonces los vamos a poner a reaccionar los dos, ¿sí? Pero como no podemos ver a simple ojo si se pegaron o no, entonces vamos a utilizar otra vez el reactivo de Coombs, que es un anticuerpo humano, pues.
y ese anticuerpo, si hay anticuerpos sobre el glóbulo rojo, entonces se va a pegar a todos esos anticuerpos y va a formar una red que es visible al ojo, y la cual nosotros diríamos que la prueba de Coombs indirecta es positiva. Esos son en general. Esa prueba de Coombs ustedes ya la verían en banco de sangre, o bueno, no sé cómo se llama ahora la materia. Y por otro lado, pues también está la inhibición de la hemaglutinación. Entonces, esta prueba, digamos, la verían en virología, en el cual, digamos, hay algunos virus que tienen en su superficie algunos compuestos que evitan la aglutinación. Entonces, pues acá es hacer diluciones seriadas y luego utilizar diluciones seriadas de los glóbulos rojos y utilizar luego el suero del paciente, diluir el suero del paciente. Bueno, eso es en general, pues no me voy a profundizar en esto porque sé que lo van a ver en la clase de virología, pero lo único que les digo pues es que obviamente forma parte de las reacciones de aglutinación. Y por último pues tenemos la fijación del complemento. Entonces en la fijación del complemento vamos a utilizar, por medio del complemento vamos a saber si el paciente tiene o no anticuerpos. Entonces, en una reacción positiva, donde el suero del paciente tiene anticuerpos, vamos a hacerlo reaccionar en un tubito con los antígenos de interés, el suero del paciente con los anticuerpos y el complemento, ¿sí? Si hay unión antígeno-anticuerpo, pues el complemento se va a disparar, se va a activar y se va a desgastar. Entonces, cuando yo a esta reacción le agrego un sistema indicador, que es hemolicinas, es decir, que son glóbulos rojos con anticuerpos, este complemento, como se gastó, entonces no va a poder actuar, ¿sí? O sea, no va a poder identificar la fracción FC de estos anticuerpos y no va a causar hemólisis. Entonces, si no hay lisis o no hay hemólisis de este indicador, entonces eso quiere decir que la reacción es positiva y que el paciente tiene los anticuerpos que estoy buscando. Pero por el contrario, si en la prueba no tengo anticuerpos en el suero del paciente, entonces obviamente mi complemento sigue intacto y cuando agregue el indicador, que es una hemolicina, que son glóbulos rojos que tienen anticuerpos encima, el complemento se va a activar al reconocer pues, el FC de estos anticuerpos y va a causar una lisis. Entonces, si causa una lisis, estamos hablando que es una reacción negativa, es decir, que no hay anticuerpos en el suero del paciente. ¿Sí? Entonces, esta también se ha utilizado bastante. Listo. Entonces, hasta ahí hablamos de reacciones de precipitación y de reacciones de aglutinación. Ahora, y eso digamos como que lo que más ven en el semestre, lo que más debieron ver en el semestre pasado. También yo sé que vieron algunas pruebas que están relacionadas con las pruebas de inmunoensayo de marcaje. Entonces, estas son las que nosotros vamos a estar viendo un poquito más. Y estas pruebas de inmunoensayo se van a clasificar en dos. Se van a clasificar en técnicas homogéneas y en técnicas heterogéneas. Entonces, ¿qué pasa con las homogéneas? Entonces resulta que, digamos que mis anticuerpos no van a estar fijados en ningún soporte y por lo tanto, pues digamos que las reacciones se van a llevar en líquido. Y no va a necesitar, por supuesto que no va a necesitar lavados para pues, quitar excesos de anticuerpos. Estas técnicas se utilizan generalmente para, digamos, cuantificación o identificación de algunas sustancias, como por ejemplo hormonas, ¿sí? Entonces esas son pruebas que se utilizan bastante en bioquímica clínica. Y por otro lado, pues tenemos las técnicas heterogéneas en las cuales los anticuerpos de captura van a estar adheridos a un soporte y luego, pues como se van a agregar los otros compuestos, se va a necesitar lavar para quitar el exceso de antígenos o de anticuerpos, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia. Aunque, pues, a veces hay algunas técnicas que utilizamos que pueden tener, digamos que pueden ser homogéneas, ¿no? Pero, en general, las que nosotros vemos en este semestre son de carácter heterogéneo.
Entonces, dentro de las pruebas de inmunoensayo de marcaje, pues tenemos la inmunofluorescencia, la RIA, la inmunohistoquímica, la quimioluminiscencia, la citometría de flujo, el Western blot y la ELISA. En la inmunofluorescencia, entonces se van a utilizar anticuerpos conjugados con sustancias fluorescentes. Entonces, se puede utilizar los fluorocromos como el isotiacianato de fluoresceína, que es el FITSI, que me da un color verde, o el naranja de acrina, que me da rojito o naranjita oscuro. Hay dos clases de inmunofluorescencia, entonces digamos que el fundamento es que yo tengo un anticuerpo que está marcado con un fluorocromo y va a pegarse directamente el antígeno de interés. Luego, pues vamos a incidir en ese fluorocromo como un láser y este fluorocromo pues va a emitir un rayo, una luz. Y esta la podemos ver a simple vista utilizando un microscopio de fluorescencia. ¿Sí? Entonces es todo oscuro el cuarto donde está ese microscopio, entonces yo miro y si me da verdecito yo sé que es positivo, es que hay una unión antígeno-anticuerpo. Ahora, en la indirecta, entonces, esa es la que nosotros utilizamos más para autoinmunidad, que era lo que me estaba preguntando. Porque, bueno, entonces esto es para autoinmunidad. Ahora, lo que nosotros tenemos en la indirecta es que aquí, por ejemplo, tenemos el anticuerpo del paciente que se pegó específicamente al antígeno y luego yo voy a utilizar un anticuerpo secundario que está marcado con un fluorocromo e igualmente incidimos un láser y nos va a emitir un color. Entonces, así se vería una inmunofluorescencia indirecta. Profe, ¿lo rojito qué es? Lo rojito podría ser, por ejemplo, toxinas, ¿sí? O de ahí, ¿no? Entonces, Pero eso fue porque se utilizaron dos sustancias fluorescentes, profe. ¿O sí? sí, sí, en este ejemplo, ahí hay dos. Se utilizó naranja acrina y pizzi, ¿sí? Entonces, por eso es que ilumina los dos. Pero generalmente en los kits que nosotros utilizamos, perdónme un segundo. Denme un segundo. Listo, perdón, chicos, es que salgo de la facultad. Bueno, sí, entonces esto digamos que a veces lo podemos utilizar más que todo en investigación. Nosotros podemos utilizar varios colores para detectar, digamos, varias estructuras en una sola lámina. Pero por lo general en los kits, por ejemplo, que utilizamos para autoinmunidad, nada más se va a ver el color verde, o sea, el color verdecito que ustedes ven acá. ¿Sí? Entonces ya más adelante, ya al final, eso se ve al final del semestre, yo les voy a mostrar cómo se ven los patrones. Por otro lado, listo. Entonces, en RIA, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el radioinmunoensayo, dicen que esa es una técnica muy sensible basada en la competencia de unión al anticuerpo. ¿Qué quiere decir? Ya más adelante vamos a ver que es un ensayo de competitividad, pero lo que va a utilizar principalmente es, digamos que un radioisótopo, que puede ser yodo radioactivo. Denme un segundo, por favor.
Listo. Entonces, digamos que el radioinmunoensayo pues es como una de las primeras técnicas que se desarrolló, ¿sí? Para la identificación de, por ejemplo, la detección por ejemplo, insulina, y eso fue desarrollado por Jallow Iverson en 1960. Pero pues el problema siempre limitante fue, digamos, la obtención de estos anticuerpos dirigidos contra la insulina. Claro que actualmente pues no se utiliza mucho el radioinmunoensayo porque pues como digamos que como emite esta radiación, pues obviamente es nociva para la salud, entonces pues casi no se utiliza. Entonces digamos que el fundamento del radioinmunoensayo está principalmente fundamentado en un ensayo competitivo. Entonces yo acá tengo mis anticuerpos y los antígenos van a competir por los sitios de unión. Entonces voy a tener mi antígeno marcado con yodo y voy a tener mi antígeno que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, como siempre es inversamente proporcional, entonces a menor radiación, mayor cantidad de antígenos que estoy buscando. A menor radiación, entonces mayor cantidad de antígeno que estoy buscando. ¿Sí? Pero pues lo tenemos que conocer porque pues aún en la literatura hablan mucho de RIA. Entonces tenemos que entender de qué se trata el radioinmunoensayo. Ya a nivel de la inmunohistoquímica, entonces estamos hablando de tejidos de pacientes que están incrustados en parafina, ¿sí? O de, por ejemplo, de personas o de animalitos que fallecieron, entonces se incrusta un tejido en parafina y se hacen cortes micromilimétricos con ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Con el micrótomo, ya se me ha olvidado. Y yo tengo, pues, digamos, súper delgadito ese corte y lo voy a colocar en una lámina. Ya con procesos de hidratación y de deshidratación por medio de alcoholes, entonces yo ya tengo mi tejidito ahí en la lámina y yo lo que tengo que hacer es, por medio de anticuerpos marcados con enzima, entonces, y agrego un sustrato, voy a detectar el antígeno que estoy buscando en el tejido, ¿sí? Entonces, pues principalmente, pues esto se utiliza, la inmunohistoquímica se utiliza mucho, digamos, para saber por qué murió una persona o por ejemplo, para biopsias, entonces se utiliza bastante, ¿no? Y ustedes de pronto quizás lo utilicen si hacen investigación. La quimioluminiscencia, entonces, pues dicen que es un método más sensible que la ELISA y acá específicamente lo que nosotros tenemos es, pues digamos que yo tengo un anticuerpo de captura que está fijado con la streptavidina está fija en una fase sólida y la biotina está pegado en mi anticuerpo de captura. Yo voy a tener mi antígeno y luego voy a agregar un anticuerpo secundario que está marcado con peroxidasa de rábano. Entonces, aquí, digamos, la diferencia que tiene con la ELISA es que el sustrato va a cambiar, ¿sí? El sustrato ya no va a ser TMB, ¿sí? Sino va a ser un compuesto que genere quimioluminiscencia como es el luminol, ¿sí? Entonces, la peroxidasa actúa sobre el luminol y va a emitir una quimioluminiscencia que no podemos, esta quimioluminiscencia no la podemos saber a simple vista, sino necesitamos un equipo especial que capte esta emisión de luz. Sí tenemos tenemos un kit que utilizamos en la universidad, que es el único que tengo, que utilizamos en inmunología clínica, que es para, por medio de quimioluminiscencia, evaluar la cantidad de IgE, de inmunoglobulina en el suelo. Profe, Ahora, ¿sí? Dime. profe, en la inmunohistoquímica enzimática, no me quedo, o sea, ¿por qué se utiliza esta técnica para la medicina forense? Porque digamos que los antígenos que yo estoy buscando se estudian directamente sobre un tejido, ¿sí?
sobre un tejido en específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar una enzima en un tejido, ¿sí? Quiero saber si hay o no hay y cuánta concentración hay, pues yo utilizo una prueba de inmunohistoquímica porque yo voy a hacer un corte de un tejido. Yo puedo buscarlo en una lesión, puedo buscarlo en una muestra de riñón, en una muestra de hígado, ¿sí me explico? Entonces, digamos que la inmunohistoquímica se basa en el estudio de algunos antígenos, ¿sí? O sustancias directamente en el tejido. Sí, porque a veces, pues, digamos que no hay tiempo de analizarlo, ¿sí? Y podemos, digamos que si no hay tiempo de analizarlos, podemos sumergir en parafina, entonces, en parafina el tejido, ¿sí? Entonces la persona ya murió, pero pues la muestra está ahí, y entonces hay una bolsita llena de cubitos de parafina que dentro tiene un tejido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes están haciendo un análisis de cáncer, ay no, bueno, eso es lo más trágico. Entonces ustedes van y buscan los cubitos porque pues ya la persona falleció, pero el tejido está inmerso en parafina. Ese es un método de conservación. Van, buscan el cubito, empiezan a hacer cortes con el micrótomo y empiezan a buscar el antígeno de interés. Entonces, inmunohistoquímica, entonces histo es tejido. Y todo lo que tenga que ver relacionado con investigar o ubicar antígenos sobre el tejido directamente. Profe, ¿cómo es que se llama con lo que se realizan los cortes? Micrótomo. Gracias. Micrótomo. Listo. Ahora, en la citometría de flujo, ¿sí? Esa sí se va a dar una clase, ¿sí? Porque es muy importante. La idea es que ustedes no se preocupen, que ustedes van a salir duros, unos duchos en esto, porque pues antes la citometría de flujo, este no es el de hematología, este es otro diferente, ¿sí? En el cual pues lo que nosotros vamos a hacer es analizar el tamaño y la granularidad, digamos, de una población de células, tanto de muestras de sangre, médula o de tejido. El tejido también se puede procesar de otra forma y buscar allá lo que se necesita. Y además también sirve para identificar marcadores tumorales. Pero, ¿cómo también funciona? Además de eso, digamos que dependiendo del tamaño y la granularidad, yo puedo decir si son monocitos, linfocitos, neutrófilos y basófilos. También puedo identificarlo por medio de anticuerpos, pues acá no lo tengo, ¿no? Anticuerpos marcados con fluorocromos que se van a pegar a algunos CDs de algunas células para que me diga qué clase de célula es, ¿sí? Entonces, tiene dos funciones. Una, que digamos, la emisión de luz, yo sé si es grande o pequeña la célula, si tiene, digamos, gránulos adentro o no, o sea, si es compleja o no. Y además, con un láser me puede indicar qué clase de célula es, ¿no? Entonces, si es CD3, si es CD4, si es CD8, si es CD19, si es CD45, bueno, etcétera. Entonces, principalmente, pues tiene un sistema de flujos y de láser, de espejos dicroicos, que pues van a tomar la señal, ¿sí? De la información que tiene cada una de estas células y lo va a enviar, digamos, a una CPU, a un analizador y pues lo que nosotros principalmente pues vamos a ver y pues más adelante vamos a ver los dot plot que podemos ver en un citómetro de flujo. Antes pues la citometría de flujo, este nivel de citometría de flujo era mucho en investigación, era muy raro verlo digamos que en el diagnóstico en un laboratorio de rutina, pero como ha cobrado tanto, o sea, como que sirve tanto, tiene tantas utilidades, entonces lo más seguro es que ustedes cuando se gradúen vayan a pedir una persona que maneje citometría, ¿sí? ¿Para qué? Para por lo menos hacer cargas virales, análisis de población de personas VIH o, por ejemplo, análisis de personas con cáncer, ¿no? Entre otras. Profe, ¿Sí? en la quimioluminiscencia lo que se va a medir es la cantidad de color, profe, o de luz. De luz quimioluminiscente, no hay color. Ajá. Entonces, emite una luz de quimioluminiscencia amplificada que lo que te digo, no lo vamos a poder ver a simple ojo, sino un equipo especial me puede detectar esta quimioluminiscencia. Listo, profe, gracias.
Ahora, en Western Blot, entonces, pues Western Blot es muy importante, pues porque nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para la confirmación de personas con VIH, por ejemplo, ¿sí? Y pues digamos que para hacer, digamos, otros análisis se utiliza bastante en investigación. Como les había dicho, es muy complicado montar un Western Blot en práctica porque eso es súper carísimo. Además, para que salga bien necesita años de experticia, ¿no? O sea, yo creo que si yo lo hago se me rompe todo, ¿no? O sea, tendría que yo estar todo el tiempo practicándolo y tener muchos años para que me salga esto perfecto, ¿no? Todo es súper delicado, montar esa electroforesis, hacer la transferencia, todo tiene su paso delicado. Entonces, lo primero es hacer una electroforesis en gel de poliacrilamida, pues para, digamos, separar según los pesos las proteínas o lo que vayamos a analizar. Luego hacemos una transferencia a una membrana nitrocelulosa, ¿sí? Y luego de que tengo esa membrana, entonces yo voy a agregar mi suero con los anticuerpos. Y luego voy a agregar un anticuerpo, un antianticuerpo conjugado con una enzima. Luego voy a agregar el cromógeno para poder revelar estas banditas, ¿sí? Entonces eso es más o menos. Ya más adelante miramos para qué nos sirve específicamente en el laboratorio, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de ELISA, ¿sí? Entonces, ELISA es como la prueba que más utilizamos en el área de inmunología clínica, ¿sí? Porque hay muchísimas ELISAs para todo lo que quieran. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el fundamento? Principalmente en una ELISA lo que vamos a tener es un antígeno o un anticuerpo fijado a un soporte. Luego, pues vamos a agregar el anticuerpo del paciente o el antígeno del paciente y luego pues lo vamos a revelar con un antígeno, con un anticuerpo o un antianticuerpo conjugado con una enzima, agregamos sustrato y por medio del color podemos revelar la unión antígeno-anticuerpo. ¿Cómo funciona? Entonces, vamos a utilizar algunos reactivos, ¿sí? Que son, digamos, como generales en las ELISAs, y en eso está el buffer en el cual pues, nos va a ayudar, digamos, que a forrar la placa, pero bueno, eso si nosotros estamos estandarizando la ELISA, pero por lo general, pues nosotros tenemos ya los kits. El buffer de lavado, que es para lavar y quitar el exceso de antígeno anticuerpo, que está compuesto de cloruro de calcio, perdón, cloruro de sodio y bufferes de fosfato más Twin 20. Es buffer bloqueador, tenemos albúmina suero bovino, bueno, albúmina de suero bovino, perdón. La enzima por lo general es peroxidasa de rábano y el cromógeno por lo general, el más común es TMB, el trimetilbenzina, y la solución stock que se utilizará será ácido clorhídrico, ácido sulfúrico al 0.5 molar. Ajá, entonces, por lo general, pues digamos que la solución de lavado, el principal es el Twin 20, que sabemos que es un agente tensoactivo, es un detergente que nos ayuda a limpiar con eficiencia, lavar con eficiencia, digamos que los sitios de unión. El conjugado, ¿qué es el conjugado en una ELISA? Entonces puede ser un antígeno o un anticuerpo que tiene unido una enzima, ¿sí? Esta enzima puede ser peroxidasa de rábano, puede ser fosfatasa alcalina, glucosa oxidasa, catalasa, etcétera, ¿sí? Pero la más común es peroxidasa y pues ya después la fosfatasa alcalina. Entonces, por ejemplo, en la peroxidasa pues tiene ventajas y desventajas, depende de lo que ustedes estén haciendo. Y el sustrato puede ser TPB para la ELISA, es decir, que me va a producir color, o en algunos, como les había dicho anteriormente, puedo utilizar algunos sustratos que me van a producir fluorescencia, como el luminol, que son las pruebas de quimioluminiscencia, o, por ejemplo, polifenoles y etcétera, o esteres de acridina. Por otro lado, pues tenemos también la fosfatasa alcalina, que su principal sustrato son el BCIPNP y algunos también sustratos que producen luminiscencia como el 4-MUP o el AMPPD.
y la beta-galactosidasa, que nada más se utiliza para quimioluminiscencia, ¿sí? Entonces el sustrato es MUG y AMPGD. Entonces principalmente la que vamos a utilizar para ELISA es peroxidasa y el TMB como substrato. Los equipos, entonces pues tenemos la microplaca de poliestireno de 96 pozos, tenemos el lavador de placas, ¿sí? Si ustedes están en un laboratorio que tiene platica, pues tienen su lavador de placas, porque recordemos que el lavado es clave para que, digamos, los resultados sean óptimos, y el lector de placas, que este es un espectrofotómetro que lo que va a leer es absorbancias, que es el color, ¿no? La intensidad del color que se produce. Ajá. Bueno, los pasos ahorita los vamos a ver y vamos a empezar a hablar de los tipos de ELISA, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver la ELISA directa. Técnicas inmunológicas. Entre las técnicas inmunológicas, la técnica ELISA es una técnica muy sensible y útil para la detección y cuantificación de antígenos y anticuerpos. En esta presentación se describe cómo se realiza un ELISA directo, que es el tipo de ELISA más simple y rápido. El ELISA directo se utiliza básicamente para la detección de antígeno, si bien su uso es más limitado que otros tipos de ELISA, por ser menos sensible y por la dificultad que supone disponer del conjugado que reconoce directamente al antígeno. Supongamos que hay que preparar una vacuna frente al virus de la hepatitis B, y para ello se han obtenido por tecnología de ADN recombinante diversas proteínas del virus a partir del gen correspondiente, que ha sido clonado y expresado en levaduras. Para valorar si alguna de las proteínas obtenidas es inmunológicamente equivalente al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, es decir, el HBsAg, se puede utilizar un ELISA directo. En este caso, además de los antígenos en estudio, es necesario disponer de un conjugado que reconozca específicamente el HBsAg. Este conjugado está formado por anticuerpos específicos frente al antígeno y que están unidos covalentemente en supresión constante a una enzima, como por ejemplo la peroxidasa. Además, todas las incubaciones y reacciones necesarias se llevan a cabo en una placa de microtitulación para ELISA fabricada con un material que permite la adhesión al mismo de proteínas de forma inespecífica. Para evaluar la utilidad de los distintos antígenos obtenidos, estos se ajustan a la concentración deseada y se utilizan para la sensibilización de la placa de ELISA. En cada pocillo se añade uno de los antígenos a estudiar y a continuación la placa se incuba en las condiciones adecuadas. Muchos de los antígenos quedarán fijados en su pocillo correspondiente. La mayor parte de los antígenos que no se hayan unido se eliminarán con el sobrenadante. Aquellos antígenos que pudieran quedar aún sin unir a la placa serán eliminados con 3 lavados posteriores realizados con un tampón adecuado. El siguiente paso es bloquear los pocillos, rellenando todos los huecos que han quedado sin cubrir por el antígeno. Se evita así que en las próximas incubaciones se unan a la placa de forma inespecífica otras moléculas no deseadas que podrían interferir con los resultados, como por ejemplo el propio conjugado. Como sustancia bloqueante se utiliza una proteína que no reaccione con ninguno de los reactivos utilizados en el ensayo, como por ejemplo la albúmina sérica bovina o BSA. Se añade la proteína bloqueante a los pocillos y se incuba el tiempo necesario para que se fije a los mismos, rellenando así todos los huecos que quedaban. Una vez finalizada la incubación, se elimina el sobrenadante y con él la proteína que no se ha unido. A continuación, la placa se lava una vez más con el tampón adecuado. Ahora se añade a los pocillos el conjugado, que en este caso son anticuerpos frente al antígeno HBsAg unidos covalentemente a la peroxidasa y que reconoce de forma directa al antígeno que se busca. El conjugado debe incubarse junto con los antígenos en las condiciones deseadas. Si el conjugado reconoce específicamente al antígeno, tras la incubación se habrán formado inmunocomplejos que quedan inmovilizados a su vez al pocillo. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante y con él la mayor parte del conjugado libre. 3 lavados más con el tampón adecuado eliminarán el conjugado que no se ha unido específicamente a los antígenos fijados en la placa.
Finalizados los lavados, en algunos de los pocillos de la placa estarán fijados inmunocomplejos formados por los antígenos iniciales y el conjugado. Si los antígenos fijados a la placa no son reconocidos por el conjugado utilizado, no se forman inmunocomplejos. Para detectar la existencia de inmunocomplejos se utiliza una mezcla con el sustrato del enzima y un cromógeno. Cuando el enzima del conjugado es la peroxidasa, el sustrato es el peróxido de hidrógeno y el OPD puede ser el cromógeno. Se añade la mezcla de sustrato-cromógeno a los pocillos. Durante la incubación, el sustrato se rompe. El oxígeno generado hace que el OPD se oxide y cambie de color. Para detener la reacción se añade ácido a los pocillos. El ácido desnaturaliza la enzima y estabiliza el color. La reacción positiva se observa cuando el pocillo pasa de un color amarillento pálido a un color marrón o cremás oscuro. Es conveniente evaluar las muestras por duplicado o triplicado para evitar errores. En la placa que aparece en la imagen, las muestras habrían sido evaluadas por duplicado. Además, siempre hay que incluir controles positivos, en este caso con un antígeno adecuado, y controles negativos, en este caso sin antígeno. Los controles sirven para saber que la técnica se ha realizado correctamente, así como de referencia para determinar cuáles de las muestras evaluadas son positivas y cuáles negativas. En este ejemplo, serían positivas las muestras con los antígenos que han sido reconocidos por el conjugado anti-HBsAg y que aparecen rodeadas por cuadros azules. Aunque la lectura visual de los resultados es posible, en el laboratorio la lectura se realiza normalmente con un lector de ELISA o espectrofotómetro que aporta una lectura objetiva de los resultados. Ok, entonces vamos a ver ahora la ELISA indirecta. Ay. Técnicas inmunológicas. La ELISA es una técnica inmunológica muy sensible y útil para la detección y cuantificación de antígenos y anticuerpos. En esta presentación se describe cómo se realiza un ELISA indirecto, que es una de las variantes más utilizadas de la técnica. Supongamos que se quieren detectar en sueros humanos anticuerpos IgG específicos frente al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, el antígeno HBsAg. Esa detección se puede hacer mediante ELISA indirecto. La técnica se realiza en una placa de microtitulación especial para ELISA, compuesta por un material que permite que se adhieran en él proteínas de forma inespecífica. En la placa debe estar adherido el antígeno que es reconocido por los anticuerpos que se quieren detectar. En este ejemplo, serán antígenos de superficie del virus de la hepatitis B. La sensibilización de la placa consiste en la fijación a la misma de los antígenos deseados ajustados a la concentración adecuada. Para ello, se rellenan los pocillos con los antígenos preparados y se incuban en condiciones adecuadas. Una vez finalizada la incubación, la mayor parte de los antígenos que no se han unido a la placa se eliminarán con el sobrenadante. 3 lavados posteriores con un tampón adecuado eliminarán los antígenos que aún pudieran quedar libres. El siguiente paso es bloquear los pocillos. Este proceso permite rellenar todos aquellos huecos en los que no se ha fijado el antígeno. Se evita así que en las siguientes incubaciones se unan a la placa de forma inespecífica otras moléculas no deseadas que podrían interferir con los resultados. Como sustancia bloqueante, se utiliza una proteína que no reaccione con el antígeno ni con el resto de reactivos utilizados en el ensayo. Habitualmente, esta proteína es la albúmina sérica bovina o BSA. Se añade la proteína bloqueante a los pocillos y se incuba el tiempo necesario para que se fije a los mismos, rellenando todos los huecos que pudieran quedar. A continuación, se elimina el sobrenadante y con él la proteína que no se ha fijado a los pocillos. Para finalizar la fase de sensibilización, la placa se lava una vez más con el tampón adecuado y a partir de este momento está preparada para realizar el ELISA. Para determinar la presencia de anticuerpos IgG frente al virus de la hepatitis B en sueros humanos, en primer lugar, se han de conseguir las muestras de sangre de los pacientes a estudiar. En este caso, la persona de la izquierda podría ser una persona que ha sufrido la enfermedad y ha respondido al virus, o bien una persona que ha sido vacunada frente a este virus y ha respondido correctamente a la vacuna.
En ambos casos, en la sangre de este individuo habría anticuerpos IgG frente al antígeno HBsAg. La persona de la derecha podría ser una persona que no ha sido infectada nunca por el virus de la hepatitis B y tampoco está vacunada frente al mismo, por lo que en su sangre no hay anticuerpos frente a este virus. Cada suero se añade un pocillo y a continuación se incuba en el tiempo necesario. Si los anticuerpos buscados están en la muestra, se unirán específicamente a los antígenos fijados previamente. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante. A continuación, se realizan 3 lavados más con el tampón adecuado, eliminando así todo aquello que no se ha unido específicamente a los antígenos fijados en la placa. El siguiente paso consiste en añadir el conjugado. En el ELISA, el conjugado es un anticuerpo unido covalentemente a una enzima, como por ejemplo la peroxidasa. En este caso, el conjugado debe ser específico de algún epitopo presente en el tipo de inmunoglobulina que se busca en el suero. Estos epitopos corresponden a la parte constante de la molécula de anticuerpo. Es fundamental elegir el conjugado adecuado y específico para la molécula en estudio, y para ello hay que tener en cuenta la especie animal que se está estudiando y el isotipo de anticuerpo que interesa, ya que los anticuerpos tendrán características antigénicas propias en cada caso. Tras añadir el conjugado y esperar el tiempo de incubación correspondiente, el conjugado se une a los inmunocomplejos formados en el paso anterior. Si en la muestra no existían anticuerpos frente al virus de la hepatitis B, todo el conjugado permanecerá libre. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante de los pocillos. Se realizan una vez más 3 lavados con el tampón adecuado para eliminar todo el conjugado que no está unido. Tras los lavados, en la placa permanecen fijados los antígenos iniciales, los anticuerpos frente al antígeno HBsAg y el conjugado correspondiente, es decir, los inmunocomplejos que se han generado. Si en la muestra no estaba el anticuerpo buscado, en los pocillos solo quedan los antígenos unidos inicialmente al fondo. Para detectar la presencia de inmunocomplejos y poder determinar cuáles son las muestras positivas o negativas, se utiliza una mezcla con el sustrato de la enzima y un cromógeno. Cuando la enzima del conjugado es la peroxidasa, el sustrato es el peróxido de hidrógeno y a menudo el OPD es el cromógeno. Se añade la mezcla de sustrato-cromógeno a los pocillos. Durante la incubación, el sustrato se rompe y el oxígeno generado hace que el OPD se oxide y cambie de color. Para detener la reacción se añade ácido a los pocillos. El ácido desnaturaliza la enzima y estabiliza el color. La reacción positiva se observa cuando el pocillo pasa de un color amarillento pálido a un color marrón o cremas oscuro. Es conveniente evaluar las muestras por duplicado o triplicado para evitar errores. En la placa que aparece en la imagen, las muestras habrían sido evaluadas en duplicado. Además, siempre hay que incluir controles positivos, en este caso muestras con anticuerpos IgG frente al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, y controles negativos, sin los anticuerpos correspondientes. Estos controles sirven para saber que la técnica se ha realizado correctamente, así como de referencia para determinar cuáles de las muestras evaluadas son positivas y cuáles negativas. En este ejemplo, las muestras positivas aparecen enmarcadas con un cuadro azul. Si se evalúan muestras aisladas, se puede dar así un resultado cualitativo de la prueba. Si junto a los controles se evalúan diluciones seriadas de cada muestra, se puede dar un resultado semicuantitativo, indicando el título de anticuerpos, una medida relativa de la concentración del anticuerpo buscado y que se relaciona con la última dilución positiva estudiada de cada muestra. Todas las lecturas, además de hacerse de forma visual, en un laboratorio se suelen hacer habitualmente mediante un lector de ELISA o espectrofotómetro, lo que permite una lectura objetiva de la prueba. Si el ensayo se realiza incluyendo unos estándares adecuados de concentración conocida, se puede hacer una recta patrón que relaciona absorbancia y concentración de anticuerpos. Con esta recta y el valor de absorbancia de las muestras problema, se puede tener un resultado cuantitativo de la concentración del anticuerpo buscado en la muestra en estudio. Profe. Sí. Profe, como tal, en esta ELISA indirecta solamente se detectan los anticuerpos IgG o pueden ser también IgM, por ejemplo. Sí, también. Ajá. O sea, de todo tipo, ¿sí? Sí, exactamente. Ok, y profe, también es, o sea, no sé si es una pregunta tonta, pero igual, ¿es necesario siempre añadir el cromógeno? O sea, si no se añade el cromógeno no se puede ver la apreciación del color, ¿cierto? Exactamente.
Es fundamental, fundamental que coloquemos el sustrato cromogénico, o si no, no vamos a poder ver el cambio de color. Listo, profe, gracias. Entonces ahora vamos a ver la ELISA sándwich. Entre las técnicas inmunológicas, la técnica ELISA es una técnica muy sensible y útil para la detección y cuantificación de antígenos. En esta presentación vamos a describir cómo se realiza una ELISA tipo sándwich. Supongamos que se quieren detectar antígenos de la hepatitis B en sueros humanos. Esa detección se puede hacer mediante ELISA. Para ello se utiliza una placa de microtitulación donde se llevan a cabo todas las incubaciones y reacciones necesarias. El material utilizado para hacer placas de ELISA es especial y permite la adhesión de proteínas al mismo. Las placas se deben sensibilizar con anticuerpos que reconocen el antígeno que se quiere detectar. En este caso, esos anticuerpos pueden ser anticuerpos monoclonales específicos de algún epitopo del virus. Antes de comenzar el ELISA, se ha de preparar la placa. Para sensibilizar la placa se preparan los anticuerpos monoclonales a la concentración adecuada. Con estos anticuerpos monoclonales se rellenan los pocillos de la placa de microtitulación. Los anticuerpos son proteínas y si se incuban en condiciones adecuadas, quedan fijados a los pocillos de la placa. La mayor parte de los anticuerpos que no se hayan unido a la placa se eliminarán con el sobrenadante. Los anticuerpos monoclonales que pudieran quedar aún unidos a la placa serán eliminados con 3 lavados posteriores realizados con un tampón adecuado. El siguiente paso es bloquear los pocillos. Este proceso permite rellenar todos aquellos huecos que han quedado sin cubrir por el anticuerpo. Se evita así que en las próximas incubaciones se unan a la placa de forma inespecífica otras moléculas no deseadas que podrían interferir con los resultados. Como sustancia bloqueante se utiliza una proteína que no reaccione con los anticuerpos ni con el resto de reactivos utilizados en el ensayo. Habitualmente esta proteína es la albúmina sérica bovina. Se añade la proteína bloqueante a los pocillos y se incuba el tiempo necesario para que se fije a los mismos. A continuación, se elimina el sobrenadante y con él la proteína que no se ha unido a la placa. Para finalizar la preparación de la placa, esta se lava una vez más con el tampón adecuado. A partir de este momento, la placa está preparada para realizar el ELISA. Para determinar la presencia de antígenos de la hepatitis B en sueros humanos, en primer lugar, se han de conseguir las muestras de sangre de los pacientes correspondientes. En este caso, el de la izquierda es un portador del virus con infección aguda y, por tanto, tiene el antígeno vírico en sangre. El paciente de la derecha no está infectado y no es portador del virus en sangre. Cada suero se añade un pocillo y a continuación se ponen a incubar. En caso de que los antígenos buscados estén en la muestra, estos se unen específicamente a los anticuerpos fijados previamente. Si esto ocurre, tras la incubación correspondiente se forman inmunocomplejos que quedan inmovilizados a su vez al pocillo. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante. Se realizan 3 lavados más con el tampón adecuado, eliminando así todo aquello que no se ha unido específicamente a los anticuerpos fijados en la placa. El siguiente paso consiste en añadir el conjugado. En el ELISA, el conjugado es un anticuerpo unido covalentemente a una enzima, como por ejemplo la peroxidasa. En el ELISA tipo sándwich, el conjugado debe ser específico de algún otro epitopo del antígeno buscado en la muestra. Se añade el conjugado y tras el periodo de incubación correspondiente, el conjugado se une a los inmunocomplejos formados en el paso anterior. Si en la muestra no existían antígenos del virus de la hepatitis B, el conjugado permanecerá libre en su totalidad. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante de los pocillos. Se realizan 3 lavados más con el tampón adecuado y de esta forma se elimina todo el conjugado que no está unido. Tras los lavados, en la placa permanecen fijados los anticuerpos iniciales
los antígenos de la hepatitis y el conjugado correspondiente, es decir, los inmunocomplejos formados. Si en la muestra no estaba el antígeno buscado, en la placa solo quedan los anticuerpos unidos inicialmente a la misma. Para detectar la presencia de inmunocomplejos y poder determinar cuáles son las muestras positivas o negativas, se utiliza una mezcla con el sustrato de la enzima y un cromógeno. Cuando la enzima del conjugado es la peroxidasa, el sustrato es el peróxido de hidrógeno y el OPD es el cromógeno. Se añade la mezcla de sustrato-cromógeno a los pocillos. Durante la incubación, el sustrato se rompe. El oxígeno generado hace que el OPD se oxide y cambie de color. Para detener la reacción, se añade ácido a los pocillos. El ácido desnaturaliza la enzima y estabiliza el color. La reacción positiva se observa cuando el pocillo pasa de un color amarillento pálido a un color más oscuro, marrón ocre. Una vez paralizada la reacción, se puede hacer una lectura visual de los resultados, obteniendo con ello un resultado cualitativo que indica si la muestra es positiva o negativa. Si se han realizado diluciones seriadas de la muestra problema, el resultado puede ser semicuantitativo. En este caso, se puede obtener un título que se relaciona con la última dilución positiva de cada muestra estudiada. Si se han incluido en el ensayo los estándares correspondientes que permiten hacer una recta patrón, se puede, en este caso, realizando una lectura espectrofotométrica, hacer medidas cuantitativas del antígeno, es decir, se puede calcular la concentración exacta de antígeno presente en la muestra. Listo, chicos. Bueno. Entonces, esa es la generalidad del sándwich, de la ELISA sándwich. Pero hay dos clases. Hay el DAS, el sándwich DAS, que se refiere a doble anticuerpo. Entonces, aquí tenemos el anticuerpo de captura, que pues, va a capturar el antígeno en el suero del paciente, y luego vamos a tener el anticuerpo conjugado con una enzima, que luego pues vamos a agregar un substrato que nos va a dar el color. Y por otro lado tenemos el ADAS, que sería un doble sándwich, es decir, que tenemos nuestro anticuerpo de captura en el soporte, nuestro antígeno en el suero del paciente y un anticuerpo primario, que luego vamos a agregar un anticuerpo primario conjugado con enzima para pues, poder revelar la unión antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Entonces diríamos que el DAS es un sándwich sencillo y el ADAS es doble sándwich porque pues, tiene un anticuerpo primario y uno secundario. Profe, el DAS no me quedó claro. El DAS es sencillo, ¿no? O sea, nada más vamos a tener un anticuerpo, o sea, tenemos el anticuerpo de captura del antígeno y un anticuerpo marcado con la enzima, ¿sí? Entonces diríamos que es como un sándwich sencillo, ¿sí? Porque acá dice doble anticuerpo, ¿sí? O sea, tiene el de captura y el de antígeno, ¿sí? Y en el DAS, cuando dice acá doble, ¿sí? Sándwich doble, entonces está hablando de que tiene un anticuerpo primario y uno secundario. ¿Sí? O sea, el DAS es el que normalmente conocemos, ¿sí? El sándwich normal. Sí, principalmente es el normal, el sándwich. Es el que nosotros hacemos. Gracias. Perfecto. ¿Sí? Entonces, como que el ADAS, bueno, si de pronto uno no tiene el anticuerpo que reconoce directamente este antígeno, pues uno puede buscar uno primario y después buscar un anticuerpo dirigido contra este anticuerpo para poder revelar la unión antígeno-anticuerpo. Listo. Entonces vamos a hablar de la ELISA competitiva, que es un poquito más complicada. Entonces, Profe.
¿sí? Antes, como tal, el ADAS, ¿en qué momento se utilizaría? Se supone que el anticuerpo que utilizamos para detectar pues, el antígeno del paciente es el que venía unido del sustrato con el cromógeno, entonces el otro anticuerpo que vendría, que es el secundario. O sea, ¿por qué se utilizan esos dos anticuerpos ahí? ¿En dónde? ¿En el HADAS? Sí, señora. Sí, entonces digamos que, pues primero, ay, perdón. Sí, pues yo diría que podría ser, bueno, todo depende del kit, ¿no? Pero digamos, si yo pienso en investigación, ¿sí? Si yo pienso en investigación, resulta que, digamos, yo no tengo un anticuerpo, ¿sí? Dirigido específicamente para el antígeno. ¿Sí me hago entender? O sea, pero ese anticuerpo dirigido, o sea, marcado con la enzima. No tengo uno específico. Pero resulta que por lo general a veces podemos tener anticuerpos marcados con la enzima. Y estos anticuerpos se pueden pegar a ciertos anticuerpos, ¿sí? Nada más que tenga, digamos, que sea un anticuerpo contra un anticuerpo humano, un anticuerpo de algún ratón, hámster, ¿sí? Se puede pegar. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, yo puedo encontrar más fácilmente un anticuerpo dirigido contra este antígeno. Yo lo puedo generar por antígenos policlonales, lo puedo comprar mucho más fácil, me lo puede prestar otro investigador. Y yo como ya tengo un antígeno marcado con enzima, pues para mí es más fácil hacer este complejo y mandar un anticuerpo y que se una a este complejo. ¿Sí me explico? Algo así Sí, pasa. profe. Entonces, kits no he visto, generalmente son sándwich directos, ¿sí? Pero algunos complicaditos sí tienen todo este mundo de reactivos, pero no sé por qué, pues sería muy, o sea, como inoficioso, ¿no? Yo lo hablaría específicamente en investigación, podría ser el ADAS, en el área de la investigación. Ahora, vamos a hablar de la lista competitiva, que es un poquito complicada. Bueno, entonces en la lista competitiva podemos tanto analizar concentraciones de antígenos como de anticuerpos. Entonces, digamos que el ejemplo que vamos a ver acá es la identificación de anticuerpos dirigidos contra un antígeno en específico. Y lo que nosotros vamos a utilizar va a ser un anticuerpo, comercial que está conjugado con la enzima, ¿sí? Este va a ser como mi anticuerpo. Este anticuerpo, ustedes saben que puede estar conjugado principalmente con peroxiasa de rábano, que es como el más común que se utiliza en el laboratorio, y algunas veces se puede utilizar beta-galactosidasa o fosfatasa alcalina. El sustrato común es TMB, ¿no? Que va a dar un color azul, ¿no? Entonces estos son los que más se utilizan en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Entonces, lo primero es que vamos a tener dos pozos, ¿sí? Y esos pozos van a estar forrados con el antígeno A, con el antígeno que nosotros vamos con el cual nos va a ayudar a identificar los anticuerpos que están en el suero del paciente. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a colocar, entonces, aquí, ¿sí? Esa es mi placa forrada con el antígeno que les estoy, con el antígeno específico para los anticuerpos que estoy buscando en el paciente. Y yo a estos pozos voy a agregarle los anticuerpos o el suero que tiene los anticuerpos en el paciente. Y además voy a agregar los anticuerpos conjugados con la enzima, que son los anticuerpos comerciales. Entonces, ¿qué va a suceder? En este caso, pues digamos que los anticuerpos van a competir por los espacios de unión a los antígenos. Entonces, si un paciente tiene bastantes anticuerpos, pues se va a pegar a la mayoría de los sitios de unión de los antígenos, perdón, y los pocos espacios que quedan, pues allí se va a poder unir el anticuerpo comercial conjugado con la enzima. Y por otro lado, si tiene poquitos anticuerpos el suero del paciente, entonces lo que voy a hacer es que ese anticuerpo se va a pegar pues a los espacios que puede,
pero como son poquitos, pues van a quedar libres otros espacios y allí se va a pegar el anticuerpo comercial conjugado con la enzima. Ay. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo agrego esto, entonces se produce la unión, yo lavo para quitar, digamos, como el excedente, ¿sí? Y principalmente, entonces, lo que yo voy a hacer es agregar el sustrato. Como lavo, quito el excedente, agrego el sustrato. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que, pues, la reacción que vamos a ver del color va a ser inversamente proporcional a la concentración de los anticuerpos. Es decir, que si el paciente tiene alta concentración de anticuerpos, entonces la concentración o digamos el color va a ser menos, se va a ver menos color, ¿sí? Pero si el paciente tiene poquitos anticuerpos, entonces cuando agrega el sustrato cromogénico se va a ver más color, ¿sí? Entonces es inversamente proporcional. A más color, menor concentración de anticuerpos, a menos color, mayor concentración de anticuerpos en el suero del paciente. ¿Sí? Listo. Entonces, eso es como ¿sí? Entonces, obviamente, pues nosotros lo que vamos a ver es la absorbancia. Entonces, a menor absorbancia, mayor concentración de anticuerpos en la muestra, y a mayor absorbancia, o sea, mayor color, pues menor concentración de anticuerpos en el suero del paciente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Como lo habían visto anteriormente, pues cuando hablamos de una reacción directamente proporcional, pues recuerden que la recta va de izquierda a derecha de forma ascendente, pero como esto es inverso, entonces la curva la vamos a ver así. Entonces, digamos que lo que es la lisa, lo que es la lisa directa, la indirecta y la sándwich, son directamente proporcionales, o sea, entre mayor color, mayor concentración de anticuerpos. Ahora, en la competitiva es inversamente proporcional. Entonces, entre mayor concentración de anticuerpos, pues menor va a ser la absorbancia o el color que es la reacción. ¿Alguna pregunta con esto? Profe, ¿y en el competitivo qué lector se utiliza? El mismo ELISA, el mismo lector de ELISA, el mismo espectrofotómetro. Ok. Que cuando a ti te da mayor absorbancia, en la competitiva, pues si te da mayor absorbancia, eso te quiere decir que hay poca concentración de anticuerpos, ¿sí? Porque es inverso. La competitiva es inverso. Y la directa, indirecta y sándwich son directamente proporcional. La absorbancia es directamente proporcional a la concentración de anticuerpos o de antígenos que hay en el paciente. Gracias, profe. Profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos, necesitamos confirmar si una paciente tiene cáncer mamario y utilizamos los marcadores tumorales. Estos se ligan a un anticuerpo y a una molécula que me permite ver fluorescencia, cromógeno, por ejemplo. ¿Esto se pasaría por citometría de flujo necesariamente o se podría hacer por otra técnica? Bueno, yo específicamente, no sé si hay equipo, no, si hay pruebas de ELISA, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es el cáncer de próstata, hay unos kits muy buenos para digamos, detectar ese antígeno, ¿sí? O ese marcador específico que me indique cáncer, ¿no? De próstata. Pero digamos que generalmente yo he visto, no sé, es la inmunohistoquímica, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una biopsia de seno del tejido mamario, ¿sí? Y mandar y ubicar por medio de anticuerpos, ¿sí? Ubicar, digamos, los marcadores o las proteínas que se expresan cuando hay un cáncer, ¿sí? Principalmente inmunohistoquímica. También se puede hacer por citometría de flujo. Entonces, no sé, ahí lo único que sería, se podía trabajar el tejido, ¿sí? Y buscar, digamos, que células con algunas características o con algunos clústeres de diferenciación o antígenos que yo podría identificar con los fluorocromos.
Entonces, ese sí se podría por citometría de flujo. Por fluorescencia no lo sé, creo que no es tan hasta allá para el diagnóstico de cáncer, no lo he visto exactamente, ¿sí? Pero creo que sí se podría hacer, digamos, inmunofluorescencia a nivel de tejido mamario. Bueno, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra señora, pregunta? gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, para este tipo de técnicas, la ELISA me refiero, ¿se utiliza es directamente el suero del paciente o el plasma serviría? ¿O la ¿Qué? sangre total? Dime. ¿Qué? ¿Las ELISAs? Sí, señora, ¿qué tipo de muestras se utilizan? A veces se puede utilizar plasma. En cada kit dice. En algunos dice plasma o plasma, por ejemplo, utilizando EDTA, ¿sí? Porque en algunos casos citrato, el anticoagulante citrato no funciona, y pueden decir suero, ¿sí? Pero cada kit dice cuáles muestras necesitaría. Ah, ¿Sí? listo, Entonces, profe, gracias. sí, el inserto tiene esa indicación, pero a veces sí se puede utilizar plasma también. ¿Sí? Lo mismo que en otras pruebas, en las pruebas rápidas, ya vamos a hablar un poquito de las pruebas rápidas, que son las pruebas de inmunocromatografía lateral, pero pues es más sencillo y la podemos ir explicando en clase. Entonces, por ejemplo, en esa prueba se puede utilizar sangre total, ¿no? Entonces, ahí en el inserto de cada kit nos dice qué muestras podemos utilizar. Listo. Entonces, en las nuevas tecnologías de marcación, ¿sí? Que es lo que les digo que tienen mucha más tecnología y que quizás cuando ustedes se vayan a Europa, bueno, si es que quieren viajar, pueden ir a un laboratorio mucho más sofisticado y quizás utilizar esta clase de tecnologías. Entonces, por ejemplo, está la de puntos cuánticos, que específicamente a lo que se refiere es que hay cristales de varios tamaños y esos cristales se van a pegar a los anticuerpos. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí hay un ejemplo de que pues inyectamos esos anticuerpos con diferentes cristales, tamaños de cristales, lo inyectamos en un ratón y por medio de un láser, entonces va a enviar unos puntos Q, así, unos puntos Q que son de diferentes tamaños, ¿sí? Obviamente, pues porque como tenemos diferentes tamaños de los cristales, pues me va a enviar, digamos, como una frecuencia, una emisión diferente. Entonces, lo bueno es que digamos que con estos puntos nosotros podemos ver varias, digamos, en un organismo, podemos ver diferentes partes y se van a marcar de diferentes colores, pues obviamente por la distribución o por la diferencia de los tamaños de cristal, ¿sí? Entonces, una de las ventajas que tienen los puntos cuánticos es que pues, permite la detección de múltiples sustancias con un solo ensayo. ¿Sí? Entonces, eso es. Ahora, por ejemplo, en los inmunoensayos de canalización de oxígeno luminiscente, entonces específicamente pues tenemos nuestra perla que va a donar, que está cubierta de streptavidina, y ahí voy a tener pues un anticuerpo, y el otro es el receptor, es la perla que va a recibir, ya les digo que está conjugada con el antianalito, ¿sí? Entonces, cuando hacen la unión antígeno-anticuerpo, entonces lo que va a hacer esta perla es donar un oxígeno, ¿sí? Y acá pues va a producir una reacción y va esta perla receptora, lo que va a hacer es emitir una longitud de onda, ¿no? Entonces, esa es otra tecnología. Y digamos que va a generar precisamente una señal luminiscente, ¿no? O sea, digamos, al generar, digamos, esta formación del singlet de oxígeno, lo que va a hacer es generar una señal luminiscente. Ya digamos en el caso del SCID, bueno, ese no tengo dibujito, pero lo que en vez de utilizar cristales, pues se van a utilizar partículas magnéticas, ¿sí? Entonces, los anticuerpos tienen las partículas magnéticas, luego pues yo voy a utilizar un dispositivo de interferencia cuántica superconductora, imagínense eso, ¿no? Que lo que va a hacer es que cuando haya el complejo antígeno-anticuerpo, yo puedo, digamos que detectar esa fuerza magnética y entonces pues la amplitud de señal se va a aumentar dependiendo del número de partículas unidas, ¿sí?
se está utilizando esta tecnología para la detección de Listeria monocytogenes, ¿sí? Ay, acá tengo mal. Bueno, en la amplificación de señal de tiramida, entonces lo que se va a utilizar es un RNA mensajero que se va a hibridar in situ para detectar células B clonadas, ¿sí? Que curiosamente se va a utilizar en tejidos que están incrustados en plástico, o sea, ya no están incrustados en parafina, ¿sí? Pero recuerden, esto es la tecnología de punta, ¿no? Porque todavía nosotros aquí en Colombia todavía incrustamos en parafina, ¿sí? Entonces aquí lo nuevo es que van a estar incrustados en plástico. Y por otro lado, pues tenemos la FISH, que pues digamos que es una técnica que ustedes van a ver en genética, y lo que queremos es buscar, digamos, una mutación o un gen en particular en un cromosoma, y lo que vamos a hacer es, digamos, desnaturalizar ese DNA bicatenario. Vamos a agregar una sonda que es complementaria digamos, a la zona que queremos estudiar, y esta sonda complementaria pues está marcada con un compuesto fluorescente. Entonces, así podríamos estarlo viendo, ¿sí? Entonces, digamos que el verde es no sé, podría ser el gen que nosotros estamos investigando, ¿no? Pero pues esta se llama FISH, que es hibridación in situ con fluorescencia, la van a ver en genética. Entonces, esas serían las emergentes. Y ya las aplicaciones, pues las iremos viendo, como había preguntado, no me acuerdo, Caterine, bueno, en el transcurso del semestre, entonces nosotros vamos a ver en qué enfermedades o en qué circunstancias podemos utilizar estas pruebas diagnósticas. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia. Profe, pregunta y sugerencia. La primera, la pregunta de lo de esas nuevas técnicas que no se utilizan aquí en Colombia, o sea, ¿no las tenemos que saber algo así el fundamento o no es necesario? Pues de pronto tener la noción, ¿sí? Porque pues sí, la podía estar yo preguntando de pronto, pero lo que les acabo de decir, no más, o sea, no más, porque es que es muy complejo, ¿estás de acuerdo, no? Pero ¿por qué? Pues para que tengan una idea, ¿no? Porque es que todo va avanzando, ¿sí? De pronto algo muy básico. Entonces, ¿qué más sugerencia? Sí, profe, es que, o sea, yo no sé si sea tan el método de aprendizaje, pero siento que su merced a veces va como muy rápido, o sea, me cuesta a veces entender lo que su merced está diciendo mientras que anoto. Entonces, pues, eso era la sugerencia de que intentar ir un poquito más despacio, tal vez en las explicaciones. Bueno, sí, listo. A veces me pasa. Sí, listo. Entonces voy a ir un poquito más lento en las clases. Listo, gracias, Paula. Gracias a su merced, profe. Y acabo de enviarles el link de la autoevaluación. Entonces, sí, claro, pues sí, yo la digo porque ya, pero pues voy a hablar un poquito más despacio. Y pues la otra semana, entonces de hoy en 8, pues vamos a ver un poquito más de tema, porque recuerden que de hoy en 15 tenemos parcial no sino festivo, y entonces la idea es que tenemos que ver todos los temas, ¿no? Los temas propuestos. ¿Sí? Listo, entonces gracias María Paula. ¿Alguna otra pregunta, otra sugerencia, otra lo que quieran, por favor? Profe, lo que pasa es que, bueno, mi internet estaba un poco mal el día de hoy y no sé si tú hablaste sobre el inmunoensayo heterogéneo y homogéneo y las posibles diferencias que podrían ser entre estos dos tipos de ensayos. En la homogénea y en la heterogénea, sí. ¿Sí? Entonces ya saben que la homogénea, el anticuerpo no va a estar unido a ningún soporte y no va a necesitar lavados porque por lo general esta prueba se va a hacer en líquido, a comparación de la técnica heterogénea, que los anticuerpos sí van a ir unidos a un soporte y obviamente sí van a necesitar de varios lavados como para quitar el exceso de antígeno anticuerpo. Estas técnicas homogéneas se utilizan principalmente, por ejemplo, para la detección de analitos, de hormonas, ¿sí? Y algunas veces podría utilizarse en el inmunodiagnóstico, o sea, en la inmunología. Y por otro lado, pues la heterogénea sí la utilizamos más constantemente, como lo es la ELISA y bueno, digamos que otras pruebas, como la mayoría de las pruebas que hemos visto, que todo está pegado en un soporte, ¿no? ¿Qué otra pregunta?
Profe, yo quería saber si su merced de casualidad va a enviar la planificación, o sea, dónde están las fechas que de los parciales y demás, porque la profesora de teoría ni su merced creo lo han enviado, profe. Sí, pues yo, es que imagínate que me hicieron un cambio, ay, no sé. Yo tenía el mío, ¿no? Y de pronto que no, que va a haber un cambio. Yo, ay, entonces, ¿sí? Pero pues digamos que yo les di unas fechas tentativas que ustedes anotaron, ¿sí? Entonces, nada más digamos que los parciales creo que no se mueven, que es el parcial del 23 al 27 de agosto, que es el primero, el segundo del 27 de septiembre al 1 de octubre y el último que es del 8 al 13 de noviembre. ¿Estamos todos de acuerdo? O sea, siempre con su merced, excepto pues por este primer corte se van a realizar en la primera semana, ¿cierto? Sí, así del 23 al 27, sí. Sí, toca ver porque no es seguro que podamos la presencialidad, porque no cumplimos con todos los requisitos. Entonces, por lo menos esos tres parciales siguen esas fechas. No sé, ustedes lo anotaron, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno, sí, ajá. Y entonces tengo que volver a rectificar porque te digo que tenía el mío y entonces se hicieron otro cambio. Entonces, pues ya quedé un poco perdida. Entonces tengo que otra vez hablar con mis compañeras y preguntarles que si al fin lo dejamos así o hay que hacer otra variación, ¿no? Pero lo importante es que, digamos, sí tenemos los temas antes del primer parcial, que después de este tendríamos que ver pruebas de fertilidad, pero no creo que alcancemos a verlas, chicos, porque es que un festivo se nos atraviesa. Entonces vamos a buscar la forma de hacer un tallercito y tendríamos que ver diagnóstico TORCH 1 y TORCH 2, que yo pues normalmente agrupo en dos, ¿sí? O sea, digamos las más comunes, TORCH 1, y las enfermedades, por ejemplo, que están relacionadas en nuestra región, que serían enfermedades tropicales. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, tendríamos que verlo en una sola clase. No sé cómo voy a hacer, bueno, de todos modos, o si no les dejo material, porque pues sí tengo que ir entonces más despacio por solicitud de Paula, pero si de pronto no alcanzamos, yo les enviaría alguna lectura, ¿no? Para complementar y poder, digamos, dar visto el tema. Entonces, ¿alguna Listo, otra profe. pregunta? No. Listo, chicos. Entonces, nos vemos de hoy en 8 y recuerden subir su taller. Chao, chicos. Chao, profe, que le vaya bien, gracias por todo. Gracias, profe. Estoy bien. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias, profe. Con mucho gusto, chicos.